nombre es Claudia Viviana Bianco, soy alumna de la Escuela Internacional de Coaching Profesional. En primer lugar, les voy a agradecer por el gran aporte que realmente hizo este espacio de aprendizaje en mi vida, el poder haber cambiado el observador que soy. Y hoy les traigo dentro del coaching, que es un proceso de aprendizaje, donde obviamente cambiamos esa mirada del observador que somos. Les voy a traer una de las distinciones que son parte de este proceso de coaching, que son las emociones. Y puntualmente voy a tratar el miedo. Antes que nada quería compartir con ustedes la definición de emociones. ¿Cuándo se producen las emociones? Las emociones se producen cuando hay un cambio, un quiebre en el fluir de la vida. Es decir, que la emoción es una respuesta que se da en el campo o en el espacio de mis posibilidades. Esta respuesta es reactiva, es espontánea y no es duradera. Es decir, que va a desaparecer cuando va menguando el estímulo que la provoca. Por ejemplo, voy manejando la autopista, hago una maniobra y el conductor de al lado me insulta. Eso va a producir un enojo en mí. Es decir, acá hay un quiebre en el estado que yo estaba. Ese enojo, si bien va a ser fuerte, va a ir menguando en el día y por ahí ya a la noche voy a considerar como una anécdota. Pero le tendríamos que, para entender mejor lo que es una emoción y su diferencia al estado de ánimo, tendríamos que también definir el estado de ánimo. El estado de ánimo, todos nos encontramos inmersos siempre en un estado de ánimo, porque es algo permanente, es el que define el espacio de nuestras posibilidades y sería como la lente a través de la cual vemos el mundo. Por ejemplo, un estado de ánimo sería el resentimiento, la aceptación, la paz. Mientras que las emociones son, por ejemplo, la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo, también podemos decir el amor, ¿sí? Vamos a ver en este caso hoy puntualmente esta distinción del miedo. Según Levy, el doctor Levy, el miedo es una señal de angustia ante la percepción de una amenaza. ¿Qué significa? Nosotros antes la amenaza que puede ser realmente cierta, puede ser supuesta, puede ser presente, puede ser pasada, puede ser futura, reaccionamos. Es decir, que tenemos como un sistema de alarma en nuestro cerebro que se activa cuando se detecta una posible amenaza. Se dice que una mente llena de miedo está vacía de esperanza. ¿Qué significa esto? Esto significa que nos cuesta tomar una decisión cuando sentimos miedo o temor. Es decir, que no accionamos, no salimos de esa zona de confort, ¿sí? Nelson Mandela decía que no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Es decir, que en un proceso de coaching, el coach tiene que estar atento a todas estas reacciones que tiene el coachee en la sesión y tratar de dejar fluir, de no enjuiciar y de observar los cambios que hace ante las emociones el coachee. Cambios en sus pensamientos, cambios en la parte física. Generalmente cuando las personas tienen miedo,
tienen una demanda superior de energía, se transforma, digamos, la mirada, se dilatan las pupilas, la frente se arruga, hay, por ejemplo, un mayor flujo de sangre en el cuerpo, principalmente en las extremidades. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos miedo huimos, queremos huir, es algo muy instantáneo que pasa, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos llorar, podemos ver que en una sesión de coaching el coachee se quiebra y llora o grita. Entonces es la labor, digamos, del coach sacar al coachee de ese círculo vicioso donde hay un disminuir en los pensamientos positivos, donde el coachee se siente con baja energía, y lograr ese pase al estado deseado, a ese círculo virtuoso de pensamientos positivos, de querer accionar para cambiar ese observador que está haciendo. Es decir, tratar de lograr un cambio en el foco, en la lente de lo que está viendo hasta ese momento. Se dice que en un proceso de coaching se pueden observar 4 tipos de miedo que puede llegar a sentir el coachee. Uno puede ser el miedo al fracaso, es decir, no estar frente a las posibilidades o a las expectativas de los demás a la misma altura, es decir, fallarle a los demás. O puedes sentir también vergüenza al ridículo, vergüenza a sentirse como medio estúpido ante las respuestas. O también, que no es tan común, es el miedo al triunfo, cuando las personas se sienten que si son distintas al resto, van a tener otra mirada por parte de los demás, que los va a incomodar, que van a sentir que van a estar fuera de esa zona de confort y le produce un cierto temor. También miedo al rechazo. Al rechazo es decir, que el coachee va a sentir que no es, por general en algunas situaciones de miedo, va a sentir que no es amado, que no es valorado, ¿sí? Entonces, nosotros a través de ciertas preguntas que podemos hacer en la sesión de coaching, podemos orientar a que se produzca ese paso, ¿no? Del círculo vicioso al círculo virtuoso. Es decir, podemos decir, ¿qué te da temor? ¿Sí? ¿Qué podés hacer para evitar esa situación que te atemoriza? O en el caso de que se dé esa situación supuesta, ¿cuáles son las herramientas que te podemos o que vos podés tener en ese momento para minimizar el efecto de esa situación tan angustiante? Con esto vemos qué importante es en una sesión de coaching tratar de cambiar esa mirada de observador. Y cómo tratar de superar cuando tenemos esas emociones de miedo, de enojo, otro tipo de emoción que no nos hace salir de esa zona de confort y de accionar. Y bueno, podemos practicar la meditación, podemos practicar el yoga, podemos estar en contacto con la naturaleza, con nuestros animales, con personas que realmente nos sintamos bien y seamos amados, y podemos cantar, podemos bailar, podemos escribir. Es tan importante hacer cosas que nos sumen valor. Así que bueno, hasta acá llega la distinción de las emociones y les súper agradezco infinitamente esta posibilidad que me da la escuela de poder desplegar todo lo que he aprendido, y como siempre digo, soy una eterna aprendiz y un eterno agradecimiento a todos que hacen posible este video y este aprendizaje.